Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Hace 8 días comenzamos viendo 5 características: cómo formar un rey, cómo levantar un rey conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a continuar con estas características que Dios nos da en la vida del rey Ezequías. Dice, verso 3, leamos todos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Amén. Wow. Imaginémonos en este momento, acaba de ser nombrado rey el joven de 25 años, Ezequías. Y le dicen: a partir de hoy, tú serás el rey de Judá. Vamos al verso 3 a ver qué hizo él de primero. Verso 3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, ¿qué fue lo primero que él hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuánto tiempo se esperó para comenzar a hacer la tarea? De una vez, al día siguiente. Él no dijo: vamos a hacer fiesta, fui nombrado rey de Israel, vamos a tomarnos unos días de fiesta, porque hubo una campaña política muy fuerte. A partir de ahora, pues vamos a tomarnos unos días de descanso y ya veremos cuando volvamos. No. Al día siguiente se levantó y se fue inmediatamente a comenzar la obra. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Pero dile que tienes al lado, dile que tienes al lado, dile, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Dice, ¿qué dice la Biblia que hizo esa mañana? Fue al templo. ¡Wow! ¡Qué pilo!, ¿no? Él sabía dónde había que ir primero. Fue al templo y abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aclarar la Biblia que abrió las puertas y las reparó? O sea, ¿cómo estaba eso? Vamos a ver lo que había hecho su papacito, el rey anterior, Acaz, el rey de Judá, el papá de este muchacho de 25 años. Vamos a ver qué tipo de rey fue. Y lo vemos en la hoja anterior. O sea, en mi Biblia cojo una hojita y la devuelvo y lo encuentro en el 28-24.
Segunda de Crónicas 28, 24. Leamos todos, por favor. Además de eso, de todas las maldades que hizo Acaz, mire lo que dice. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. O sea, cogió la mesa del tinto y ¡pah!, la reventó con su vasito del agua. Cogió los bafles y ¡pah!, lo reventó. Arrancó lo del sonido, reventó la caja sonora, reventó las congas, rompió el videobeam, rompió el atril, rompió la batería, rompió la guitarra con ira y dañó todas las cosas de la casa de Dios. Las cámaras, las sillas las partió, todo lo desbarató. La ñanguita de la casa, porque yo no sé cómo más llamarle a ese señor. Un señor iracundo, asqueroso y odioso, que decidió ir en contra de Dios. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y además cerró las puertas de la casa de Jehová. O sea, él dijo: aquí no vuelve a entrar nadie. Desde ahora en adelante no hay más cultos. Se cierra la casa de Dios. Nadie en Israel tiene permiso para entrar en esta casa. ¿Se rebeló contra Dios o no? Cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, además de que hizo eso contra la casa de Dios, se fue a cada lugar de la ciudad de Jerusalén y comenzó a levantar piedras y hacer altares a otros dioses. Y decidió sacar a Dios de su nación, de su ciudad. Y comenzó a levantar altares para los dioses de Asiria, los dioses de los babilonios, los dioses de los filisteos. Y comenzó a levantar imágenes e idolatría para otros dioses diferentes del Dios de Israel. ¿Asquerosito o no? Miremos la siguiente, verso 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. O sea, Judá era el departamento donde él era el rey. Y ahora no solamente se contentó con hacer altares en Jerusalén, sino que se fue en cada pueblo. Y dijo: aquí vamos a levantar un altar al rey de no sé qué, a la reina Astarte, al rey no sé qué. Y eso era una cantidad de cosas horribles que comenzó a levantar de idolatría en toda la nación. O sea, fue un rey idólatra, desobediente a Dios, muérgano, malo, dañado. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos los caminos primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 27, póngale bien atención aquí. Y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. O sea, fue tan sucio que en la reunión del sacerdocio de Israel dijeron: a ese rey nos parece abominable y no lo vamos a meter en las tumbas de los reyes. Así que decidieron enterrarlo en Jerusalén, pero no en las tumbas de los reyes. Entonces fue un muérgano, ¿no? Y mire lo que dice: y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Pregunto, ¿qué se espera del hijo de un muérgano? Que sea un muerganito potenciado.
que si el papá era fornicario, seguro se llevó al chino a los prostíbulos. Seguro le propuso que fuera también fornicario. Ese fue el modelo. Si era un papá ladrón, seguramente su hijo comenzó a imitar a su padre. Y uno se comienza a imaginar que iba a continuar una dinastía de maldad contra Dios. Por eso es que hay personas que cuando ven la vida de una persona dicen: ¿qué? ¿Cómo será la vida de los hijos? ¿Cómo será? O ve uno un muchacho que es malo y dice: pero con ese papá y esa mamá y esa familia que tiene, pues ¿qué más se podía esperar? O sea, llega definitivamente una maldición que normalmente pasa de generación en generación. Pero ¿por qué el rey Ezequías es tan hermoso? Imagínense que se hizo un estudio desde el rey David, los reyes que vinieron desde el rey David hasta el rey Ezequías, y son más o menos unos 12 reinados que hubo desde David hasta Ezequías. Y entre todos los reyes que hubo en esos 12 reinados, ninguno fue tan espectacular y tan esplendoroso y tan obediente y precioso como el rey Ezequías. Por eso hoy estamos haciendo un seminario acerca del modelo de la vida del rey Ezequías para nosotros los siervos de Dios. Amén. Así que vamos a ver que sí es posible cambiar un día, en una generación, la historia de maldad que vienen desde nuestros antepasados. Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora sí al versículo 3 del 29. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová. O sea, dijo: mi reinado va a comenzar con la casa de Dios abierta nuevamente al servicio de Dios. Aunque mi papá haya sido malo, aunque mi papá haya sido idólatra, aunque mi papá haya sido desobediente y haya cerrado la casa, eso fue mientras vivía. Y mientras yo no tenía la autoridad para cambiar la historia. Pero a partir de mí, a partir de ahora, yo voy a ser una persona diferente a mi papá. Y decido cortar la maldad de mis ancestros. Ahora, ¿se trata de deshonrar a los padres? No. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. No se trata de ir a hablar mal de ellos, no se trata de dañar la imagen de ellos, se trata de cambiar la historia mala que ellos tuvieron. Al fin y al cabo, ellos vienen de generaciones de maldad. Porque ¿saben una cosa? A Colombia no la conquistaron los santos ángeles de Dios. ¿Ustedes saben cómo fue conquistada Colombia? Con un grupo de personas. Cuando Cristóbal Colón, que seguro trató de hacerlo lo mejor posible, fue delante de la reina para que se le entregara un ejército para venir a conquistar la nueva tierra, lo que la reina le dijo fue: vaya a la cárcel. ¿Sí han estudiado o no? Ok, o sea que su tatarabuelo muy seguramente era un ladrón o un matón o algo parecido. Y estoy hablando del mío también. Y fue y a la cárcel sacaron a todos los prisioneros y los montaron. Le pusieron la Pinta, la Niña y la Santa María. Y se vinieron a colonizar nuestra Colombia. Y aquí llegaron un poco de ladrones.
idólatras. Llegaron con violencia y se metieron en nuestra tierra a robarse el oro de esta tierra. Mataron a muchos de nuestros antepasados. Cuando los vieron adorando al sol, porque no conocían más todavía, ellos los mataron por adorar al río y por adorar al sol y por adorar las piedras. Los mataron. Los metieron en la Santa Inquisición y los golpearon por haber vivido como vivían. Los expropiaron. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué clase de antepasados creen ustedes que tenemos nosotros? ¿Habrán sido unas lindas palomas? No, fijo no. Es más, si vemos los antepasados más cercanos, ¿cuántos de ellos se fueron de la iglesia? Yo hablo a veces con mis familiares, con mis seres queridos, y yo les pregunto, ¿ustedes iban a la iglesia? Dijo, no, la última vez que yo fui a la iglesia fue cuando se murió mi abuelita, a las exequias de mi abuelita. Esa es la última vez que fui. Otro dice, yo fui la última vez, fue en la primera comunión. Ahí fue cuando yo fui a la iglesia. Nunca más volví. Entonces nuestros familiares no son ni cristianos, ni católicos, ni nada. Nada, no son nada. Por eso a veces estamos en los encuentros y se están presentando los varones y dicen, yo de Dios no había escuchado nada. Desde mis papás, ellos nunca me enseñaron a ir a la iglesia, mucho menos a orar y mucho menos a leer la Biblia, porque se decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Lo que no nos dijeron era que se volvía loco de amor por Cristo. Eso sí no nos lo dijeron. Eso sí es espectacular, ¿no? Y entonces, ¿saben qué es lo que pasó? No volvieron nunca ni a la iglesia tradicional ni a nada. Por eso cuando una persona se convierte al cristianismo, no se está convirtiendo en ninguna iglesia, en ninguna religión, porque no la tienen. Porque dígame una cosa, mis amados, si usted dice que era católico, entonces ¿por qué estaba fornicando? ¿Acaso los católicos fornican? No, usted no era católico, carreta. ¿Por qué entonces estaba robando? ¿Usted cree que los católicos roban? No, los católicos no roban. ¿Usted cree que los católicos son mentirosos? No. ¿Son tramposos? No. Entonces no diga que se está convirtiendo de la iglesia católica, porque usted no era nada. Usted estaba lejos de Dios. Usted estaba en el mundo antes de recibir a Jesús en su corazón. Usted está viniendo desde el mundo a Dios. Del mundo a Dios. Porque ni siquiera a la iglesia tradicional fueron. Ni siquiera a eso fueron fieles. Por eso, cuando vemos nuestros antepasados, vemos unas generaciones olvidadas de Dios, que permitieron que sus hijos fueran criados de manera desordenada. Y lo que hoy el Señor quiere es que nosotros tomemos la actitud del rey Ezequías y que le demos a Dios el lugar en nuestras vidas por encima de nuestro papá. Y que si Dios nos está mandando algo, no importa que a mi papá le guste o no le guste. Yo creo que Ezequías no comenzó a pensar, bueno, y si mi papá viviera, ¿qué diría? ¿Será que me dejaría abrir el templo? No, yo entonces mejor no lo hablo para honrar la memoria de mi padre. ¿Qué honrar? ¿Acaso él honró a Dios? ¿A quién vamos a honrar primero? ¿A mi papá o a Dios primero? El día que cogieron presos a los apóstoles, les dieron látigo, los agarraron y los laceraron. Y les dijeron, les prohibimos que sigan predicando en el nombre de ese Jesús. Les prohibimos que salgan a las plazas a predicar. Y entonces, después de que estaban lacerados, el apóstol Pedro dijo, juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y fueron y los soltaron. Y cuando los soltaron, inmediatamente se fueron a la plaza a predicar el evangelio. Porque aunque la ley diga lo que diga, primero vamos a obedecer a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Que a mi jefe no le gusta que yo hable de Dios, de malas. Ay, entonces me van a echar. Pues que me echen, gloria a Dios.
Si me van a echar por el nombre de Cristo, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y hagan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que es una honra ser echado por ser cristiano. Es una honra ser rechazado por ser un cristiano verdadero y de todas las horas. Pero Dios quiere hombres como Ezequías, que seamos capaces de darle a Dios el primer lugar por encima de nuestros padres. No, que a mi papá no le gusta que venga a la iglesia. De malas. De malas. ¿A quién voy a agradar primero? ¿A mi papá o a Dios? Es que yo no estoy diciendo, óigame bien, iglesia. No vaya a decir usted que apenas salga, diga, el pastor dijo allá que no había que obedecer a los padres. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que obedecer a Dios antes que a nuestros padres. Y si a nuestros padres no les gusta, de malas. Porque para mí Dios es primero. Y eso es lo que se llama ser un hincha a morir por Cristo. Un cristiano descaradamente cristiano, le guste o no le guste a mis antepasados, a mi tío, ese mi tío borracho que se está burlando de que soy cristiano, de malas, bueno, de buenas, porque por yo ser cristiano ahora él va a ser bendito también por mi vida, por mi testimonio, y seguramente lo tendremos en el próximo bus montado en ese encuentro para cambiar también a la familia de mi tío y de mi tía y de mi abuelito y de mi hermano, de mi compañero de trabajo, porque todos a nuestro alrededor tienen que enterarse que somos cristianos. Miren lo que dice en el verso siguiente: e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces, además de que restauró el templo, organizó todo, abrió las puertas para que su reinado tenga a Dios como primero. Eso significa abrir las puertas para que Jesús esté en nuestra vida. Mandó a llamar a los levitas y a los sacerdotes, o sea, a los encargados de la parte espiritual de la nación, de enseñar la palabra. Había podido tomar una decisión, ¿saben cuál? Los voy a reunir en el palacio en una reunión secreta, para que no sepan, pues, que no sea uno como tan agresivo en la cosa espiritual, sino que un poco más disimulado. Manejémoslo, pero con un bajo perfil. O sea, seamos cristianos 007. O sea, súper secretos, que nadie sepa que soy cristiano. No. El precioso rey Ezequías fue descaradamente cristiano y les dijo a los levitas y a los sacerdotes: nos vemos mañana a primera hora en la plaza central. Públicamente vamos a decirle a todo el mundo que Jehová reina sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre mi casa, sobre mi nación. Y esto no importa si todos los idólatras le va a gustar o no. De malas, vamos a hacerlo descarado. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, descaradamente cristianos. Dile a la persona que tienes al lado: tenemos que ser descaradamente cristianos. No podemos ser los cristianos 007, que nadie lo sepa, que calladito aquí. No, señor. El cristiano tiene que no les gusta, el que se lo pierde son ellos. Pero si Dios me regaló una empresa, yo le voy a hablar a mis empleados de Cristo. ¿Que no les gusta? Entonces busquen otro lugar. Ay, pero es que es un empleado, ¿usted cree que no va a conseguir mejores o qué? Si allá afuera hay una lista de gente que quiere hacer un poco más de lo que hacen ellos por la mitad de precio. Así que oportunidades es lo que va a haber. No dependemos sino solamente de Dios en nuestra vida y en nuestras generaciones y en nuestras empresas. Así que la invitación que nos está haciendo el Señor con esta historia de Ezequías es a poner a Dios por encima de todo en nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor Jesucristo sonríe. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? Le dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que se atreva a luchar por mí en la tierra, yo voy a luchar por él en el cielo. El que se atreva a frentear allá en la tierra por mí, yo voy a frentear por él en el reino de los cielos. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Se lo merece. Y muchos más. Gracias, Señor Jesús. Verso 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Mire cómo le dijo el rey Ezequías a los sacerdotes y a los levitas: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué? La inmundicia. O sea, lo que les dijo es: no vamos a comenzar un reinado en donde vamos a la iglesia y el primero que está en fornicación es el pastor que está predicando, y el primero que está divorciado de su mujer es el pastor que está siendo el modelo para nuestras vidas. ¿Qué modelito? O sea, si el pastor no pudo levantar un hogar, entonces ¿qué vamos a poder los demás? ¿Con qué autorización y permiso enseña de fidelidad un pastor que está divorciado y que lo primero que hizo fue dejar a su mujer? ¿Con qué autoridad un pastor que está en adulterio va a predicar la palabra? Ni tampoco los cantores, ni los levitas, ni los que sirven pueden estar en pecado. Ay, pero es que yo vengo a ofrecer mis servicios y pues sí, yo vivo en unión libre con mi mujer, pero yo quiero servir. Pues de malas. No puedes servir hasta que no saque lo inmundo. Y no me refiero a sacar la mujer de la casa, no es eso. Porque el primero que tendría que salir sería usted. Porque no hay nada más inmundo que el hombre que trae el pecado a su propia casa. El que tiene que dejar el pecado eres tú. Eres tú. ¿Cómo pretendes ir a servir al Señor si estás teniendo una vida doble, si tienes rabo de paja, si quieres ser guía predicando la palabra pero sigues siendo ladrón, mentiroso, vulgar, viendo pornografía, masturbándote, fornicando? ¿Cómo le vas a servir a Dios? Por eso lo primero que hizo Ezequías, el muchacho Ezequías, 25 años, dijo: aquí se ordena todo, comenzando por los veteranos sacerdotes y por los jóvenes levitas. Todos se van a alinear en orden de santidad, y sin santidad no va a haber nadie trabajando en la casa de Dios. Y decidieron sacar lo sucio, la idolatría. Arreglaron las sillas que su papá había desbaratado, arreglaron el sonido y ordenaron toda la casa de Dios antes de comenzar. Y todo lo sucio lo sacaron. Así que si Dios te está llamando a ti para que le sirvas, tú tienes que sacar lo inmundo, porque eso que tú tienes puede ser el daño para toda la congregación. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Acán. Era uno de los soldados del ejército de Israel. Cuando entraron a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad se llamaba Jericó. Era una gran ciudad, como decir Bogotá. Y entraron a conquistar Jericó, y Dios les dijo: necesito que de Jericó no cojan nada de lo que hay en Jericó, porque todo lo que hay en Jericó va a ser consagrado para mí, dijo Dios. No quiero que ninguno coja nada de la ciudad. Después en las otras ciudades les voy a dar permiso que cojan, pero en esa primera, las primicias, el diezmo, la parte más importante que van a recibir, eso me lo van a dejar a mí para el templo de Dios, para evangelizar y crecer la obra de Dios. Y resulta que Acán, cuando llegó y conquistaron, ya estaban todos muertos ahí, pisaron su territorio. A él le pareció muy bien ir y coger un manto babilónico que vio entre los despojos, unas lingotes de oro
y unas piezas de plata, y los codició y dijo: wow, si yo cojo esto y nadie se da cuenta, cuando mis hijos estén grandes yo tengo con qué pagarle la universidad, y cuando pase el tiempo yo saco la platica y nadie va a notar. Y fue y cogió y se fue a su carpa, a su camping, abrió un hueco y los metió debajo del hueco y lo tapó. Y entonces seguía la siguiente ciudad para conquistar. Se llamaba Hai. La ciudad de Hai era como decir, con respeto por Chía, pero como decir Chía al lado de Bogotá. Era la gran ciudad, Jericó, y el pueblo adjunto, ciudad adjunta, Hai, pequeño. Entonces el ejército dijo: pues si esto lo conquistamos tan fácil, eso con unos 1000 que vayan es suficiente. Y sin embargo el rey dijo: no, vamos a mandar 2000 soldados allá. Y fueron los soldados, y cuando llegaron a pelear, los de Jai se levantaron y los hicieron salir huyendo. Y en la bajada de la montaña mataron a 36 de los soldados del pueblo de Israel. Entonces cuando llegaron acá todos temerosos de que los venían persiguiendo, entonces Josué se rasgó las vestiduras y dijo: Dios, ¿qué es esto? Nos acaba de dar la victoria en Jericó, semejante gran ciudad, y vamos a ese pueblito y no lo podemos vencer. Y entonces la respuesta de Dios fue: Israel ha pecado. Y han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Porque saben una cosa: cuando una persona está en pecado, trae maldición sobre todos los demás miembros del equipo. Por eso no puede haber una persona en pecado trabajando en una obra, en una casa como esta, trayendo consecuencias de maldición sobre los demás. ¿Saben qué simboliza o significa esa primera parte de Jericó? Es el diezmo que nosotros debemos dar a Dios. ¿Saben qué es el diezmo? Es algo que Dios manda a través de sus hijos para el sostenimiento de la obra de Dios y para la extensión del reino de Dios. No nos pertenece. Hay personas que dicen: ay, pastor, yo no diezmo porque no me alcanza. ¿Cómo que no me alcanza? Es que eso no es suyo. O sea que si alguien me manda a mí a llevarle una ofrenda a Mauricio, un dinero a Mauricio, y entonces me dice: por favor, llévele estos 100,000 pesos a Mauricio. Entonces yo voy camino para donde Mauricio: ay, pero la plata no me alcanza. Entonces, como no me alcanza, pues me voy a quedar con los 100,000 pesos de Mauricio. O sea que, como no me alcanza, ¿es justo que yo me coma lo de Mauricio? Amados, ¿es correcto o no? No, eso no es mío. ¿Saben por qué dice la Biblia que debemos pagar el diezmo? Porque no es nuestro. Eso es como el IVA. El IVA no es mío. Yo lo recogí, pero ahora tengo que entregarlo a la DIAN. Es lo mismo. Yo recogí ese diezmo, ahora se lo tengo que entregar a papá Dios. Por eso dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pregunta a Dios. Pregunta el hombre a Dios. Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y Dios mismo responde, dice: pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Saben qué hace Dios, mis amados? Por medio tuyo y mío, papito Dios manda el dinero para el sostenimiento de la obra de Dios, para que paguemos los pastores que están afuera sirviendo. Ustedes saben por qué en este mes no hemos podido pagar los salarios de los pastores. ¿Saben por qué? Porque ha habido personas que se han robado lo que Dios mandó para ellos. Porque hay personas que se han quedado
Yo les hago una pregunta, mis amados. Yo estoy manejando dinero en el banco, en un banco como cajero, y recibo dinero todo el tiempo en el banco. Pregunto, ¿ese dinero me corresponde, me pertenece? No, yo estoy manejando dinero ajeno. Y como cajero estoy contando, trajeron 5 millones, entregué 1 millón, otros 5 millones, otro millón, otros 2 millones, 1.500.000, 100.000, 50.000. Y como cajero estoy manejando eso. ¿Qué tal yo diga, yo sí tengo que quedarme con esta plata porque con lo que gano no me alcanza? Entonces, ¿les parece correcto que yo coja como cajero del dinero que no me pertenece para mis necesidades? No, eso no es correcto. Y quiero que entendamos hoy qué es el diezmo, porque el diezmo es lo que Dios manda a través de sus hijos para el sostenimiento y la multiplicación de su obra. Cuando una persona no diezma, tiene en riesgo a los demás miembros del equipo. Hay muchas personas que pueden estar en este momento recibiendo castigo, como esos 36 que murieron, porque yo no soy fiel, porque yo estoy robando a Dios. La obra de Dios se sostiene con los diezmos que Dios manda a través tuyo para sostener su obra. Así funciona. Así se inventó Dios en la Biblia, que se sostiene su obra a nivel mundial. Por eso los diezmos, cuando nos quedamos con los diezmos, estamos robando a Dios. Estamos trayendo maldición sobre nuestras vidas, sobre los que están a nuestro alrededor, porque les estamos siendo nosotros como Acán, quedándonos con lo que no nos pertenece. Y ante los ojos de Dios, toda Israel estaba en pecado por uno que se cogió la plata de Dios. Yo sé que algunos de ustedes dicen, yo coger del dinero, si yo tuviera que administrar las ofrendas de la iglesia, jamás cogería un peso de esas ofrendas y esos diezmos. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Cuando te quedaste con esos diezmos, ya lo hiciste. Ahora, esto que les estoy diciendo viene desde las generaciones anteriores, porque el Señor dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Jehová, ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador y no destruirá el fruto de vuestra tierra. Prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor nos está prometiendo abundancia, bendición y sobreabundancia si nosotros no lo robamos a Él. Es que Él no nos está pidiendo que le demos, está pidiendo que no le robemos. Claro que sí. Es que desde que nuestras generaciones comenzaron, hace muchos años atrás, venimos con raíces de maldición sobre nuestra vida, de idolatría, de robo, de avaricia, de orgullo. Y el Señor quiere que a partir de ahora tú cambies la historia de tus generaciones. Que tú te pares en este momento de la historia como se paró Ezequías y voltees a mirar para atrás y digas, no me importa lo que hicieron mis papás. No me importa si ellos venían o no venían a la iglesia. No me importa si ellos le daban a Dios el primer lugar o no. No me importa. A partir de ahora yo voy a comenzar una nueva generación. Y a partir de ahora van a ser benditas hasta 1000 generaciones por mi obediencia a Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno a todo demonio que pasó de generación en generación que suelte mi casa, mis generaciones, en el nombre de Jesús. Y voy a ser fiel a Dios, cuésteme lo que me cueste. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a terminar leyendo este pasaje. Dice, verso 6.
Leámoslo todos. Y cuando lo leamos, hagámoslo como una confesión, mis amados. ¿Saben una cosa? Uno a veces le cuesta tener que reconocer cómo fueron sus papás. Dios no nos está diciendo que los deshonremos, pero sí que confesemos el pecado de ellos. ¿Ustedes creen que haber crecido sin un papá porque nunca lo conoció, eso es la gran bendición de la vida? No, eso es una maldición. Ese papá pecó, vino, me engendró y se largó. Esa mamá que menospreció a los hijos, que trajo maldad a la casa, pecado, fornicación, ellos pecaron. ¿O tú crees que solamente se cuenta el pecado tuyo, pero tus viejos son santos y puros y nunca fallaron? Tenemos que reconocer por lo menos que hay muchos problemas que vienen a nuestras vidas desde allá. Y pueden ser nuestra mamá una vieja hermosa, linda, y la podemos amar, pero no puede estar por encima de Dios. Y tenemos que reconocer que mami también la embarró, que papi también la embarró. Yo recuerdo un día que mi papá fue y se mandó a hacer un Cristo caído, y se fue a una parroquia allá en Florencia y donó el Cristo caído de la parroquia de Monserrate en Florencia. ¿Será que yo tuve que confesar ese pecado de mi papá y pedirle perdón a Dios? Claro que sí, porque hasta hoy ese Cristo está allá en esa parroquia en Florencia, pagada por mi antepasado. ¿Estuvo bien hecho? No, fue un error. Puede ser por ignorancia, pero fue un error ante los ojos de Dios. Yo tengo que pedir perdón a Dios por esas cosas que mi papá, mi abuelo, mi mamá, mis tíos, mis primos, mis generaciones han hecho contra Dios. Así que yo le voy a invitar a que, leyendo este pasaje, hagamos una confesión, una declaración de los pecados de nuestras generaciones, y le vamos a pedir perdón al Señor, amén, por ellos, por esos pecados y por los que nosotros hemos cometido. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo, porque no volvieron a la iglesia, porque fueron a la primera comunión y de ahí nunca más volvieron. Se alejaron del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Nosotros a partir de ahora vamos a cambiar esa historia y vamos a ver a nuestros hijos adorando al Señor, y vamos a ver a nuestras generaciones estudiando la palabra, y vamos a ver niños que se aman y perdonan, y vamos a ver hermanitos creciendo de la mano juntos, y vamos a ser fieles hasta la muerte en nuestro matrimonio, y vamos a respetar a nuestra esposa, y vamos a respetar las autoridades, y vamos a darle a Dios el primer lugar y el más importante en nuestras vidas, y vamos a obedecer a Dios, y le vamos a servir, y vamos a llevar a muchos a los caminos de Dios. Y desde hoy, por eso es que tenemos que ser radicales, porque somos los llamados a cambiar las generaciones. No podemos ir con pañitos de agua tibia, no podemos ser agentes 007 si somos los responsables de cambiar la historia de una nación, de unas generaciones. Tenemos que ser radicales con respecto al pecado y no fallarle más a papá Dios, y no fallarle más, porque nosotros fuimos llamados a ser los padres, escúcheme bien, de 1000 generaciones benditas a partir de ahora. Tenemos la función de Abraham,
ser patriarcas de la bendición de las siguientes generaciones. No podemos ser mediocres. Tenemos que ser esforzados. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser consagrados. No podemos permitir el pecado por ninguna área de nuestra vida. Por ninguna área de nuestra vida. Porque nosotros tenemos ahora una tarea, mis amados: llevar nuestras generaciones a Cristo. Entonces debemos tomarnos con la esposa de la mano y mirar a Papá Dios. Y en la otra mano vamos a coger a nuestros hijos. Y cuando venga el momento de la crisis, y cuando vengan los problemas matrimoniales, y cuando vengan los problemas con nuestros hijos, entonces vamos a mirar al Señor y vamos a decirle: Señor, me sostengo como viendo al invisible con toda mi casa en obediencia. Y cuando venga una crisis de fe, entonces voltea a mirar tus hijos y dile al Señor: por ellos voy a permanecer de pie, aunque muchas cosas tengo dudas, pero no los voy a dejar embarcados en una iglesia infantil con mentiras y dejar tirado el barco, porque no merecen mis hijos que yo sea un mediocre o un mal ejemplo para ellos. Porque tenemos que estar tomados de la mano de nuestros hijos, y cuando tengamos problemas con nuestra esposa, entonces vamos a decir: por ellos nos vamos a sostener en pie. Por obedecer a Papá Dios nos vamos a mantener en pie y nos vamos a restablecer y restaurar como matrimonio. Y no vamos a botar la maleta ni vamos a soltar lo que Dios nos ha encargado. Entonces tú tienes que saber que tienes una cola, que son tus hijos, que tienes una corresponsabilidad, que es tu esposa, y estás cogido de la mano de Jehová y nunca te vas a soltar. Y vas a ser ejemplo, porque tú eres el responsable de las 1000 generaciones benditas que vienen a partir de ahora para ti y para tu casa.